Bien, señores estudiantes, vamos a inaugurar el curso de psiquiatría clínica en esta carrera de medicina. Entonces, en la primera clase siempre hacemos o procuramos motivar a los estudiantes para que dejen de un lado la idea de que psiquiatría clínica es una materia de relleno. Y vamos a ver algunos indicadores que nos permiten asegurar la importancia de la materia. No solamente el hecho simple de que en el examen complexivo de la CENESID se han involucrado temas de psiquiatría, pues esto ya sugiere a todas luces que la prevalencia de los trastornos mentales en la comunidad es tan significativa que las autoridades en salud han decidido que los médicos, dentro de sus competencias y el perfil de egreso de la carrera, sepan diagnosticar y tratar los trastornos mentales. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, este es el cuadro de las 10 primeras causas de muerte en el país. En este cuadro, como ustedes pueden observar, está implícita la patología psiquiátrica, como por ejemplo las demencias, en el puesto número 4, y las muertes por violencia, ¿no? Entre esas, pues homicidios, agresiones y hasta suicidios, claro. Pero casi todas tienen de fondo un componente psicopatológico. Por ejemplo, la primera causa de muerte es la diabetes mellitus, al año 2010, de acuerdo al Plan Nacional del Desarrollo. Esto es un cuadro extraído de allí. Pues nadie duda el impacto de las emociones en el paciente diabético. Y además, los rasgos de la personalidad del paciente diabético, que tiene que tener una disciplina para saber manejar su enfermedad. Y muchas veces esa disciplina, pues por supuesto, involucra aspectos de trastornos de la personalidad y por tanto una entidad psiquiátrica que complota para que la diabetes pues sea más agresiva y termine con la vida del paciente. No se digan los accidentes de tránsito, que también está incorporado dentro de las principales causas de muertes del país, en donde los trastornos adictivos pues tienen mucho que ver. Pero en casi la gran mayoría de estas enfermedades, como la cirrosis, otra vez las adicciones, como el alcoholismo, pues están allí detrás de estos groseros indicadores de cuán importante es la patología psiquiátrica en la prevalencia y en el impacto sobre la salud de la comunidad. Y en definitiva, por eso es que cada vez más las autoridades tienen como objetivo supremo que los futuros médicos y el médico que formamos en las universidades tengan conocimientos cabales y concretos del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales. Además, como estamos refiriendo, en este cuadro que es extraído de la estadística de la consulta privada en mi consultorio, podemos ver cómo año a año existe un grosero incremento de las atenciones que se brindan a la comunidad en relación con los trastornos mentales. Bien, hay que tener una visión muy clara de por qué afirmamos que los futuros médicos deben ponerle mucha atención a los trastornos mentales. No solamente porque está dentro de su competencia y dentro del impacto, sino es que
los trastornos mentales como enfermedades, al igual que las enfermedades de cualquier otra especialidad médica, se ajustan a un principio de nosología, es decir, a una identidad de enfermedad, tanto que tienen incluso un código diagnóstico en la clasificación internacional de enfermedades. Esto quiere decir que las enfermedades mentales reúnen los mismos requisitos. Y esto es bueno porque en coherencia con el proceso de formación del médico, tenemos que ser un poco certeros del momento exacto que ustedes están viviendo en la formación como futuros profesionales en la medicina. Entonces, miren ustedes aquí el ejemplo de una estructura anatómica. Este es un corte transversal de un vaso sanguíneo, en donde se ve claramente su luz. Luego, observamos cómo esta estructura anatómica tiene una función determinada. La sangre fluye a una presión arterial específica que le permite, pues, cumplir con el flujo sanguíneo para satisfacer las necesidades nutricionales de la célula en los lugares más recónditos de la economía humana. Y entonces, la presencia de un factor patógeno, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, placas de colesterol, placa ateromatosa, están provocando una disminución de la luz del vaso por donde fluía la sangre fisiológicamente a una presión arterial específica, 120/80. Es la constante fisiológica. Pero por el hecho de la presencia de este factor patógeno, sobreviene entonces un incremento de la presión arterial y casi inmediatamente aparecen un cuadro clínico, es decir, síntomas y signos que se derivan de este evento fisiopatológico. Entonces, el médico toma la presión arterial, hace la historia clínica, por supuesto, practica el interrogatorio, examina al paciente, identifica signos y síntomas, hace un proceso de agrupación sindrómica e inmediatamente establece un diagnóstico. Y esto es importante porque el diagnóstico es la piedra angular del tratamiento. Claro, el médico conoce cuál fue la causa para que esa normalidad, esa fisiología, se convierta en patología y exista criterios clínicos de las enfermedades, en este caso de la hipertensión arterial. Y luego nos referimos al factor patógeno que ha sido identificado como la placa de grasa que disminuyó la luz del vaso sanguíneo. Y entonces, miren ustedes, el médico ejecuta un tratamiento antihipertensivo y prescribe nifedipina, un fármaco que tiene un mecanismo de acción definido, es vasodilatador y por tanto, al provocar la vasodilatación de la pared arterial, recupera físicamente la luz y como por encanto la presión arterial regresa a los valores de normalidad, se recuperan las constantes fisiológicas y de esta manera desaparecen los síntomas y signos que aquejaban al paciente y que le obligó a buscar la consulta médica. Como efecto, entonces, se baja la presión arterial y se recupera la homeostasis.
Existe luego el fenómeno de remisión sintomática, como lo hemos dicho, y se cumple el proceso médico que básicamente tiene dos ejes: primero diagnóstico y luego de tratamiento. En base a un método científico que implica la existencia de una estructura anatómica con una función específica fisiológica, la presencia de un factor patógeno que provoca síntomas y signos que son susceptibles de agruparlos sindrómicamente, elaborar un diagnóstico para ejecutar un tratamiento. Pues bien, el objetivo macro que consta en el sílabus de la materia es que al término de este curso los futuros médicos estarán en capacidad de diagnosticar y tratar los trastornos mentales que consideramos nosotros son de competencia del médico general. Y por tanto esos trastornos mentales tendrán una identidad nosológica parecida, es decir, tendrán también un concepto, tendrán una etiopatogenia, tendrán características clínicas, tendrán un diagnóstico, incluso un diagnóstico diferencial, es decir, la sintomatología que puede aplicar a 2 o 3 posibles entidades o enfermedades, y que en donde el médico debe hacer gala de sapiencia, de conocimiento semiológicos, semiotécnicos, para llegar al diagnóstico certero de la enfermedad, aplicar un tratamiento con psicofármacos que van a tener un mecanismo de acción que en esencia lo que va a hacer es corregir el defecto que provocó un factor patógeno X en la sinapsis del sistema nervioso central en este caso. Entonces, efectivamente, la clase de ahora tiene que ver con que podamos identificar claramente, de manera general, cuáles son los principales factores patógenos vinculados o identificados en la etiopatogenia de los trastornos mentales, que tienen como cualquier agente patógeno o factor patógeno la capacidad de romper las constantes fisiológicas y provocar signos y síntomas de enfermedad mental, es decir, psicopatología, en donde nosotros debemos agruparla sindrómicamente y llevar a un diagnóstico definitivo en relación a las entidades clínicas psiquiátricas que son competencia del médico general. Entonces, recordemos siempre esto a lo largo del curso, que los trastornos mentales que vamos a estudiar tienen una identidad nosológica, un perfil similar a lo que acontece con las enfermedades médicas en general. Recordemos entonces el concepto de nosología como la rama de la medicina que describe y sistematiza las enfermedades con el fin de establecer una clasificación con utilidad diagnóstico que sea la base para aplicar un tratamiento y resolver un problema de salud. Y esto también pasa con los trastornos mentales. Este es un concepto más simple de nosología, como la rama de la medicina cuyo objeto es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos existentes. ¿De acuerdo? La nosología pues tiene subdivisiones como la nosonomia, es decir, el concepto de la enfermedad, la nosografía, donde no solamente está la etiología, la patogenia, la fisiopatología, sino también la semiotecnia, la nosobiótica,
la semiología y la patocromía. Está la nosotaxia, que es la capacidad de agrupar enfermedades bajo un mismo espectro, es decir, clasificación de las enfermedades psiquiátricas. Y está la nosognóstica, en donde ya tiene que ver directamente el arte de llegar al diagnóstico, pero además identificar el curso y el pronóstico de las enfermedades mentales. Y entonces, estos primeros mensajes solamente tienen la intención de decirles a ustedes, es decir, o motivarlos específicamente a que vean a la psiquiatría como una verdadera ciencia médica. Y en ese sentido tenemos las bases biológicas, y lo más importante es que tenemos psicofármacos. A propósito, un gran indicador de la importancia de la patología psiquiátrica en las sociedades es que los psicofármacos, los medicamentos que prescribimos los psiquiatras, están dentro de los primeros grupos de medicamentos más vendidos en regiones como la nuestra. Y entonces, estos psicofármacos, que tienen un mecanismo de acción específico, que tiene como objetivo corregir el defecto fisiopatológico o la ruptura de las constantes fisiológicas provocadas por algún factor patógeno que provocó los síntomas y los signos y en definitiva la enfermedad mental. Y entonces, cuando hablamos de las generalidades etiopatogénicas en psiquiatría, vamos a definir que existen dos grandes grupos de factores. Por un lado están los factores denominados psicosociales, o mejor medioambientales, y por otro lado están los denominados factores neurobiológicos. En el Ecuador recordamos, ¿verdad?, el famoso 30S. Esto es decir, la sublevación policial, cuando la policía se acuarteló en los cuarteles, dejó las calles y provocó un caos social. Todo el mundo se fue a sus casas porque definitivamente se vio la verdadera o una sociedad, o sea, ahí salió la sociedad real que vivimos. Se esconde el elemento coercitivo de control social y florece una sociedad descompuesta en la que vivimos. Es decir, existen algunos indicadores que nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad patógena, en tanto en cuanto pululan las condiciones para enfermarse mentalmente, en este caso, que para vivir sanos. Y entonces definitivamente el 30S fue una evidencia de esta realidad. La ciencia jurisprudencia, es decir, el derecho, las leyes, están casualmente para ejercer un control social. Y el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dice esto, dice casualmente que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Habla tanto de derechos que se la considera una constitución hipertrofiada en derechos y una constitución pues muy garantista de derechos. Y efectivamente, en el capítulo 2 de la Constitución existe todo un amplio articulado que se denomina los derechos del buen vivir. Y por supuesto, entre ellos está el derecho a la salud, mejor contemplado en la sección 7ª de la Constitución, y como ustedes observan aquí, un sinnúmero de artículos
que tienen que ver con el derecho a la salud. En todo caso, de no existir las leyes, la vida en sociedad sería francamente imposible. El hombre, en su inteligencia, en su organización como Estado, ha creado las leyes con el ánimo de conseguir lo que se denomina una sociedad ideal. Es decir, una sociedad en donde prime y prevalezca la paz, la armonía, donde cada ciudadano considere que sus derechos terminan cuando empiezan los derechos del prójimo. Y en definitiva, una sociedad justa, equitativa. Nosotros preguntamos, ¿esa sociedad existe? Francamente, no. Por ejemplo, si nosotros hacemos una pregunta acá, ¿cuántos de los que están aquí en este salón han sido asaltados? Alcen la mano. Y entonces observamos que, francamente, hay una mayoría. Y claro, cuando el delincuente nos pone una pistola en la cabeza, ¿verdad? Pues no vamos a sentir alegría, vamos a sentir terror. Y esto que está acá ya vulnera un derecho consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 66, literal 3, que habla el derecho a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual. Entonces, ¿qué integridad psíquica podemos tener si vivimos en una sociedad insegura, donde cada día salimos con el temor de que nos asalten, por ejemplo? No se digan de los otros fenómenos como vulneración de derechos en relación a la violencia, a las agresiones, como vimos al principio de la clase, que están dentro de las primeras causas de mortalidad en el país. El artículo 364 de la Constitución es un artículo muy interesante porque eleva a categoría de salud pública las adicciones. En la última Constitución, entonces, se considera al adicto un enfermo y prohíbe criminalizarlo, a diferencia de la primera Constitución, allá por el año de 1830, en donde se consagraba la pérdida de los derechos de ciudadanía al ebrio consuetudinario y al vago declarado, de acuerdo a lo que reza ese artículo. Entonces, vean ustedes cómo va evolucionando en derechos y cómo la salud mental toma cuerpo con el paso del tiempo. En todo caso, si existe una sociedad ideal, quiere decir que vivimos en una sociedad que nos brinda factores psicosociales positivos. Y los factores psicosociales positivos, en armonía, en paz, alejan la presencia de trastornos mentales. Pero aparte de eso, digamos que también existe una expresión génica normal, es decir, tenemos una carga hereditaria en nuestra ascendencia, en donde no existe ningún familiar que haya tenido una enfermedad psiquiátrica. Entonces, sabiendo que la expresión génica es la base de la neurobiología del sistema nervioso central, y si vivimos en una sociedad ideal, pues en estas condiciones no se desarrollarían, por lo menos en las prevalencias en las que existen actualmente, los trastornos mentales. Y efectivamente, con estos dos factores positivos, vamos a tener una neurobiología normal
y como consecuencia de esto, una homeostasis, ¿verdad? Es decir, un predominio de constantes fisiológicas y por tanto una ausencia de síntomas y de signos de enfermedad psiquiátrica. Eso es importante porque hay una variable que está de por medio que se llama la personalidad y otra característica de la personalidad que es la resiliencia. Es decir, la resiliencia se conoce en salud mental, en psicología, como la capacidad que tienen las personas de soportar los eventos adversos del medio. Es decir, ahora con el fenómeno sísmico que vivimos el 16 de abril, pues la consulta psiquiátrica se ha cuadriplicado en relación a las consultas psiquiátricas previas. Pues esto sugiere la presencia de un factor medioambiental de características patógenas que interactuó directamente o indirectamente, ¿verdad?, modificando la neurobiología y desarrollando el famoso trastorno de estrés postraumáticos, otros cuadros de ansiedad y otras alteraciones, incluso somatizaciones en los pacientes afectos. Y entonces, pero sin embargo, hubieron personas que superaron rápido este evento traumático del terremoto. Entonces, la personalidad es una variable que hay que tomarla en cuenta a la hora de hablar de trastornos mentales. Pero como hemos dicho, lastimosamente los estudios indican que más de la tercera cuarta parte de la población general tiene una vulnerabilidad genética. Y el momento en que se expresa un gen defectuosamente heredado, pues se establece una neurobiología patógena y esta sola variable se ha identificado, ¿verdad?, como un desencadenante de trastornos mentales. Entonces la expresión génica anormal lleva a una neurobiología patógena y por consiguiente a la aparición de psicopatología y trastornos mentales. Y por supuesto, en este sentido, tendríamos una personalidad lábil, vulnerable, predispuesta a desarrollar trastornos psiquiátricos. Eso considerando solamente la expresión génica, es decir, la neurobiología patógena. Pero si nosotros pudiéramos llegar al consenso de lo que mucha gente, ¿no?, lo dice en relación a que vivimos en una sociedad patógena, es decir, donde predominan los fenómenos estresores y los factores en realidad adversos que están provocando constantemente un precipitante sobre el sistema nervioso para desarrollar una patología mental, como podríamos analizar en los cuadros siguientes. Es decir, los fenómenos medioambientales estresores, los psicoestresores, tienen la capacidad efectivamente de alterar la neurobiología, de modificar la expresión génica normal y en ese sentido de desarrollar psicopatología y trastornos mentales. Entonces, si el objetivo principal de esta clase de introducción a la materia tiene que ver, primero, porque el estudiante de medicina
entienda que las patologías psiquiátricas tienen una identidad nosológica y que por tanto cumplen los requisitos, entre ellos tener causas o etiologías identificadas. Estamos hablando aquí de manera general de los dos principales factores patógenos vinculados a la aparición de los trastornos mentales: factores psicosociales, medioambientales o psicoestresores y factores netamente neurobiológicos. En definitiva, entonces, algo más de lo mismo. Ahí tenemos, en definitiva, los dos grandes desencadenantes de enfermedad mental: factores psicosociales patógenos y expresión génica anormal con una neurobiología patógena, para desarrollar específicamente psicopatología y trastornos mentales. Y entonces este es el primer cuadro que debemos graficar como objetivo y como resultado del aprendizaje de esta clase en particular. Bien, vamos a ahondar en unos temas que van a fortalecer la idea de cómo existe un escenario social adverso en el que nos desenvolvemos, por el que se estaría, ¿verdad?, siendo coherente con la alta prevalencia de los trastornos mentales. Se estaría, pues, incluso como miembro de la Sociedad de Psiquiatría, cada vez nos hacemos la propuesta de que los futuros médicos vean a la psiquiatría clínica como una posibilidad de especialidad, ¿verdad? Porque realmente, de acuerdo a cómo se van dando las cosas, a la proyección, pues sabemos de que esto tendrá un patrón increscendo, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, uno de los conceptos, ¿verdad?, o una de las variables vinculadas sociales a la aparición de trastornos mentales es la pobreza. Pues no hay que ser muy inteligente para coincidir de que la pobreza está relacionada directamente con entidades como la depresión, como la ansiedad, como las alteraciones del sueño e incluso las alteraciones de la personalidad. Entonces, este es un interesante concepto de cuándo podemos decir que existe pobreza. Y entonces parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios, la pobreza por consumo, que está ahora alrededor de los $650, que permitiría a un costo mínimo la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a quienes cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta. Y entonces, si tenemos un salario básico, donde la gran mayoría de la población es los modos de subempleo que tiene, que apenas se les paga cerca de $370, pues vemos que está este valor muy por debajo del valor ideal para cubrir la canasta básica, aun cuando existen algunos pronunciamientos de los entendidos, en tanto en cuanto en esta canasta básica no hay otros productos que sí son necesarios para el diario vivir. Por tanto, se establece que la canasta básica pues superaría los $800 mensuales. En definitiva, entonces, existen indicadores que aseguran que los niveles de pobreza en sus distintos perfiles, o sea, niveles de pobreza, estaría afectando a cerca del 70% de la población ecuatoriana, lo que equivale a decir que tenemos allí una vulnerabilidad en un grueso de los desencadenantes de enfermedades nerviosas de cerca del 70% de las personas. Otro factor son las necesidades básicas insatisfechas. Entonces nosotros tranquilamente nos preguntamos,
¿verdad? La cobertura, por ejemplo, en agua potable, se da en toda la población, en todos los barrios y ciudades de nuestra provincia y del país. ¿Hay abastecimiento de agua potable? Pues sabemos que no. ¿Hay acceso a servicios de salud? Sabemos que no. ¿Hay acceso a servicios de educación, verdad? De energía eléctrica, es decir, de todos los servicios básicos. Y esto también está vinculado como un agente psicoestresor en el desarrollo de las entidades clínicas que vamos a manejar. El empleo, ¿verdad? Como un derecho, más que como un servicio básico. Pues sabemos que los niveles de desempleo son una realidad en modelos sociales como el nuestro. Por tanto, estamos solamente refiriéndonos a variables que al final nos permiten asegurar que efectivamente vivimos en una sociedad patógena. Y otro evento es la distribución de la riqueza, que dice que el 70% de la población se nutre aproximadamente con el 30% de la riqueza del país. Esto quiere decir que solamente 30% de la población está, ¿verdad?, abasteciéndose de la gran riqueza que tiene el país. Entonces, esta inequidad es un problema que a la larga se traduce en depresión, en ansiedad, en alteraciones mentales. Y aquí en un cuadro, es decir, nos pasaríamos todas las clases viendo cómo cada uno de estos factores psicosociales tienen que ver con la aparición de trastornos mentales. Pero como profesionales en la materia, el profesor, 15 años de experiencia en este trabajo, les digo que efectivamente, por ejemplo, la migración, ¿verdad? Hemos tenido cientos de consultas de hijos de migrantes, adolescentes con trastornos de conducta, consumo problemática de sustancias adictivas en general. El embarazo adolescente es un evento que año tras año se toma los medios de comunicación de la provincia, del país, y crea una gran alarma social. Los estudios demuestran que las uniones de hecho tras un embarazo adolescente representan un alto costo emocional y económico para el Estado. La mayoría de esas uniones está predestinadas al fracaso, a la separación conyugal, y los costos emocionales para los hijos que crecen en ese contexto de agresividad, de conflicto, de dinámica familiar patógena, son altos. Y como psiquiatras sabemos la importancia que tiene la infancia en establecer una neurobiología, una homeostasis normal. Entonces vean cómo se van vinculando los factores psicosociales con los factores neurobiológicos. En fin, cada uno de estas variables, el divorcio, además el divorcio, ahora acabo de ver una paciente con un episodio depresivo mayor tras 3 años de haber perdido o haber ejecutado un divorcio. Entonces, todos estos fenómenos, ¿verdad? Y también causa alarma social y es noticia de los medios de comunicación cómo las estadísticas en lo que se respecta a divorcios han aumentado. Entonces siguen habiendo decenas de indicadores, ¿verdad? En definitiva, el consumo de drogas, que es una realidad, la corrupción, que de todas maneras es algo de lo que nunca nos hemos escapado en los últimos años y en los últimos gobiernos, ¿verdad? Definitivamente es un problema, ¿no? Es un problema que también genera enfermedad mental. Por ejemplo, las fugas de dinero por corrupción que se pueden utilizar en servicios de salud mental son altos.
nos cogió un terremoto en Manabí y se descubrió que Manabí no tiene una infraestructura en salud mental. Y claro, eso implica inversión, implica liquidez económica. Pero, ¿qué pasa cuando existen pues, fugas de dinero que han sido identificadas como eventos de corrupción? Lo más reciente, ¿verdad? Esta foto de una asambleísta que terminando la sesión, ¿verdad? Luego fue llevada detenida y está actualmente en condición de privación de la libertad por eventos de corrupción. Entonces, en definitiva, no tenemos una sociedad ideal, tenemos lo que llamamos una sociedad real, donde hay gente que se opone al establecimiento de una sociedad en paz, justa, equitativa, en armonía. Estos individuos que se oponen, casualmente, son denominados antisociales. ¿Qué ha hecho la inteligencia del hombre para conseguir la sociedad ideal y luchar contra los antisociales? Pues simplemente lo que ha hecho es generar espacios aislados de la sociedad. ¿Cuáles serían estos espacios? Cárceles, ¿verdad? Con la idea de que metemos las 20X y conseguimos la sociedad ideal que queremos. Pero, lastimosamente, la evidencia hace de que se meten esos 20 y aparecen 40 más. Se meten los 40 y aparecen 80. Efectivamente, la población penitenciaria creció de entre 12 a 16.000 presos hace 10 años a cerca de 30.000 en los actuales momentos. Entonces, esta es una realidad que lo que nos permite es concluir otra vez que existe una especie de útero que genera condiciones de antisocialidad. Que existe una especie de útero, entonces, que está provocando que definitivamente vivamos en lo que denominamos la sociedad patógena. Y los enfermos mentales, entonces, ¿verdad?, deambulan por las calles. Todos los que vivimos en Puerto Viejo conocemos esta realidad. Y además, también es cierto que cuando estos enfermos mentales son atendidos por instituciones que se proponen intervenir y que apoyan para que exista un médico que diagnostique y trate, esta es la realidad. Un cambio radical del paciente. Lo que quiere decir que los trastornos mentales actualmente, con los psicofármacos, están modificando la calidad de vida de los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Y entonces, como parte final de esta primera charla, si hemos dado muchas evidencias de que vivimos en una sociedad descompuesta, patógena, con muchísimos problemas, tenemos que dar también una serie de mensajes en relación a la neurobiología. Y para hablar de la neurobiología del sistema nervioso central no nos podemos apartar de la genética médica, porque como ya hemos visto, la expresión génica tiene muchísimo que ver en esta dinámica molecular portentosa que ocurre allí en la intimidad de la sinapsis, es decir, de la unión entre dos neuronas. Y entonces, hablamos de lo que llamamos el modelo integrador etiopatogénico, que dice o que sustenta que la combinación genes, comportamiento, factores sociales producen una retroalimentación cerebral que lleva a una modificación de la expresión de los genes y por consiguiente de la función de las células nerviosas. Y aquí hay dos conceptos
que seguro ustedes ya lo revisaron en la materia previas, que es la transcripción génica y la traducción génica. Es decir, finalmente la síntesis del ARN mensajero, que no es más que la fotocopia de una secuencia de nucleótidos del ADN en algún gen, y la traducción génica, que no es más que la síntesis de proteínas que ocurre en el ribosoma, en el citoplasma de la célula. O sea, esos dos conceptos son básicos para entender la neurobiología, ya que se trata de que nosotros debemos estar claros cuáles son las constantes fisiológicas para poder entender cómo un factor patógeno modifica y altera esa realidad en el sistema nervioso y provoca signos y síntomas de enfermedad mental. Y entonces, lo primero que, y lo hemos dicho, hemos hablado de la infancia, lo primero que también debemos recordar es esta verdad: las experiencias adversas modifican la expresión génica. Es decir, algunas neuronas median sus respuestas a las experiencias narrativas a lo largo de su ciclo vital, con un arco de variación del carácter dependiendo de lo que le haya acontecido positiva o negativamente. Porque si vivimos en una sociedad ideal, un niño deseado, o un niño que crezca en un hogar donde esté cubierta las necesidades básicas que hemos revisado, en agua potable, en vivienda, sus padres tienen empleo, es decir, existe un desarrollo adecuado, y por último le ponen en asistencia con un asesoramiento psicoterapéutico, pues ese cerebro y esa neurona va a tener procesos de neuroadaptación muy positivos y vamos a tener ausencia de trastornos mentales. Pero si en cambio tiene abuso sexual en la infancia, fenómenos de estrés diversos, deficiencias alimentarias, abuso de sustancias, ¿verdad? Pues serán factores negativos. Así, el argumento de cómo una neurona normal pasa a ser una neurona con mal funcionamiento en un trastorno mental es la selección de qué genes específicos se expresan o se silencian, ¿verdad? Al final vamos a entender qué mismo es esto. Las neuronas con mal funcionamiento reciben el impacto de genes heredados que tienen secuencias nucleótidas anormales, que de expresarse contribuyen a la aparición de los trastornos mentales. Por tanto, la vulnerabilidad genética depende no solo de la posibilidad de heredar un gen defectuoso, sino también de que estos genes anormales se expresen, o incluso de que se expresen genes normales cuando estos deberían estar silentes, o que sean silenciados cuando el gen debió expresarse. Entonces vean ustedes todas las condiciones que tiene que soportar la neurobiología para el funcionamiento normal del sistema nervioso, del cerebro y por tanto del individuo en sus funciones mentales. Y aquí está entonces la realidad que hablamos, la expresión génica, o cuando nos referimos a la expresión génica estamos hablando que las proteínas salen del ADN y que esto es posible gracias a los fenómenos de transcripción génica y de traducción génica. Recuerden ustedes que en último término existe la citosina, guanina, adenina y timina, citosina y guanina, ¿verdad? Entonces, cómo se dispongan en un gen específico, ¿verdad? Va a determinar que se sinteticen estructuras tan importantes en la neurofisiología como los receptores, por ejemplo. Es decir,
estas proteínas que reciben a los neurotransmisores y que tienen la capacidad de modificar el funcionamiento bioeléctrico de la membrana. Las enzimas, por ejemplo, que participan en la síntesis de los neurotransmisores, ¿verdad? Todos sabemos que los neurotransmisores tienen un precursor, habitualmente un aminoácido, que es sometido a un aparato enzimático para finalmente dar el producto final, que puede ser dopamina, serotonina. Pues esas enzimas son proteínas. La bomba de sodio y potasio es una proteína, ¿verdad? Y entonces tenemos una realidad. La neurobiología depende de la expresión génica y las necesidades de la célula, ¿verdad?, son las que disparan los mecanismos de expresión genética en tanto en cuanto la transcripción y la traducción. Entonces, el DNA replicado sufre un proceso de transcripción que es la síntesis del ARN mensajero. Esto ocurre en el núcleo de la célula. Y luego este RNA mensajero que abandona el núcleo, llega al citoplasma, queda a expensas del ribosoma en el retículo endoplásmico rugoso, y finalmente aquí se traduce la información y se sintetiza una proteína. Entonces la secuencia sería esta: ADN, ARN mensajero y proteína, convertida en cualquier elemento de estructura que participa en la fisiología del sistema nervioso central y por tanto en las constantes fisiológicas y por tanto en la normalidad de las funciones mentales: pensamiento, memoria, atención, sensos, percepciones, inteligencia, capacidad de abstracción, en fin. Algo más de lo mismo. Entonces, en el núcleo se produce el proceso de transcripción génica a partir de del ADN, se sintetiza ARN mensajero, abandona el núcleo y en el ribosoma es traducida finalmente la proteína. Existen proteínas que se denominan factores protectores del cerebro, como por ejemplo el BDNF en sus siglas en inglés, o esta más recientemente descubierta denominada BCL2, ¿verdad?, que es una proteína también neuroprotectora. Es decir, para entender mejor, es decir, si nosotros no le cambiamos el aceite al motor de un carro, se va a fundir. O sea, asimismo el cerebro tiene que estar constantemente sintetizando proteínas neuroprotectoras para su supervivencia. Y entonces, doctores, llegamos a una realidad que la organización del cuerpo humano en aparatos, ¿verdad?, y sistemas, pues parte de un hecho cierto, ¿sí? Los órganos, antes los tejidos, finalmente la célula, con la capacidad de contar con una estructura hereditaria, 23 pares de cromosomas, y conteniendo allí cerca de 20 a 25.000 genes. ¿Se imaginan ustedes entonces con todo lo que eso implica? Pues bien, los miles de millones de nucleótidos que se hallan en el núcleo de una célula están organizados en forma lineal a lo largo de la doble hélice del DNA en unidades funcionales llamadas genes, como lo hemos explicado. Cada uno de los 20 a 25.000 genes se acompaña de varios elementos reguladores que controlan en el momento de activación para producir RNA mensajero mediante el proceso llamado transcripción. Veremos en algún momento, ustedes deben recordar que existen los denominados factores de transcripción, que cuando se activan, obviamente por un fenómeno de fosforilación a expensas de las proteinquinasas, ¿verdad? Es decir, ese es el momento en que se ordena que se haga un proceso de fotocopia de una secuencia nucleótida específica para sintetizar ARN mensajero en la transcripción génica.
En casi todas las situaciones, como lo hemos dicho ya, el RNA mensajero se transporta del núcleo al citoplasma, donde su información genética se traduce en proteínas, las cuales realizan funciones que al final determinan la neurobiología, en general el fenotipo. Por ejemplo, las proteínas actúan como enzimas que facilitan el metabolismo y la síntesis celular, como elementos de unión del DNA que regula la transcripción de otros genes, como unidades estructurales de las células y la matriz extracelular, y como moléculas receptoras para las comunicaciones intra e intercelular. En esta diapositiva, algo que no nos podemos olvidar nunca por la importancia que viene desde que el hombre hipotetizó que habiendo solamente 4 bases nitrogenadas, 23 cromosomas, 25.000 genes, pues el hombre aspiró algún día a conocer el código genético y finalmente lo consiguió. El genoma humano se descifró en el año 2002 aproximadamente. Toda la ciencia médica se volcó a un concepto de que en 10 años iba a cambiar el ejercicio de la práctica médica en base a la genética, y eso no ha acontecido. Sin embargo, creemos que en las próximas décadas definitivamente el ejercicio de la medicina se sustentará en la genética, y a ustedes les corresponderá ver esa realidad. Entonces, miren, a izquierda de sus pantallas siempre tendremos el número del cromosoma. Como son 23, siempre tendremos un número en ese sentido. El brazo corto del cromosoma es identificado con la letra P, mientras que el brazo largo con la letra Q. Inmediatamente después sigue la región del cromosoma, y después de la región del cromosoma sigue un segmento que se denomina banda, que puede tener la propiedad de tener subbandas, como en el caso, por ejemplo, de la subbanda 2 de la banda 3, ¿verdad? Siempre después separada por un punto, ¿no? Y entonces, esa es la forma, o mejor dicho, la nomenclatura del gen. Y es importante porque, por ejemplo, aquí el gen de la fibrosis quística está identificado que es la subbanda 2 de la banda 1 de la tercera región del brazo largo del cromosoma 7. Entonces, estos procesos de nomenclatura genética, como futuros médicos, no los podemos olvidar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya en el caso de la psiquiatría, pues en todas las especialidades médicas, en todas las disciplinas que ustedes estudian, siempre va a haber ya estudios que demuestren cuál es el locus o el gen identificado en tal o cual entidad. Como por ejemplo, este gen de la esquizofrenia, que está localizado en el brazo largo del cromosoma 22, específicamente en la subbanda 2 de la banda 1 de la primera región de ese locus, ¿sí?, de ese gen. Entonces, es importante eso porque simple y sencillamente, si esta clase tiene como objetivo principal identificar las generalidades en la etiopatogenia de los trastornos mentales, y que ya sabemos que obedecen a 2 grandes factores psicosociales y neurobiológicos, y que detrás de la neurobiología, que quiere decir las constantes fisiológicas del sistema nervioso central, está la expresión génica, tenemos que obligatoriamente notar la importancia de la genética en los fenómenos de la fisiología del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en todos lados estará la proteína. Por ejemplo, es decir, llega el impulso nervioso a la primera neurona. ¿Qué es lo que sucede? Se abre el canal
de calcio. Ese canal iónico ya es una proteína. Y luego, la entrada de calcio es la orden que la vesícula sináptica espera para provocar el fenómeno de exocitosis y liberar al neurotransmisor. Pues bien, las vesículas sinápticas son proteínas. Y los neurotransmisores, ya sabemos, son el producto final de un precursor, habitualmente un aminoácido, que ha sido sometido a un proceso enzimático. Y las enzimas son proteínas, es decir, sintetizadas a partir de fenómenos de traducción y de transcripción génica. Y luego el receptor prosináptico, pues es otra proteína. Y finalmente llega la información a la segunda neurona, la bomba de sodio y potasio, que mantiene el equilibrio, ¿verdad?, bioeléctrico en la célula, los potenciales de reposo, ¿verdad?, los fenómenos de despolarización. La bomba de sodio y potasio juega un papel importante allí. Entonces, es también una proteína. Y claro, entonces al final de la clase tenemos efectivamente que entender que el objetivo específico era que se comprenda que la etiopatogenia de los trastornos mentales obedece a estos dos grandes factores patógenos, psicosociales y biológicos. Y a continuación vamos a elaborar un cuadro sinóptico de lo que nosotros hemos mencionado para incorporarlo pues al folder del curso. Pues hagamos el cuadro sinóptico.